Bienvenidos a una nueva entrevista de las conversaciones para el futuro de la energía de Genia Bioenergy. Quien habla es José Antonio García, responsable de medios de comunicación de Genia Bioenergy, y hoy conversamos con Ángel José Martín. Ángel es el director de Tecnia. En concreto se llama Tecnia IOSL, Exactamente. una compañía que ha fundado él para asesorar en la gestión y el desarrollo tecnológico del sector primario. Ángel es una persona que tiene una visión muy amplia de las necesidades y oportunidades tanto de la ganadería como de la agricultura, y también asesora varios de los proyectos de biometano que se están desarrollando en la región. ¿Cuál es esa relación entre los proyectos de biometano con el sector primario? Pues bueno, José Antonio, pues buenos días. He intentado de poder compartir esta mesa contigo y la relación es muy directa. Es una relación que hoy, por las normativas europeas, por protección al medio ambiente, por protección a esta naturaleza que obviamente es más necesaria para los agricultores y ganaderos que para otros sectores, estamos muy ligados a estos proyectos de biogás. Efectivamente, estos proyectos de biogás lo que van a generar pues son esas inercias para gestionar de una manera sostenible y eficiente los residuos generados en estas ganaderías. Y posteriormente, pues obviamente a la vez tendremos que cumplir con la normativa vigente a nivel europeo. En este caso, los ganaderos sí que es verdad que hace unos años no asumían estos proyectos, pero hoy ya con todo lo que se ha generado, toda la información que se ha podido dar, evidentemente los asocian y apuestan por ellos. Cuéntanos, para que nos hagamos una idea, poniéndonos en los zapatos del ganadero, ¿cómo le aprieta Europa al ganadero y qué está haciendo hoy con sus residuos y qué le va a obligar a hacer? Claro, sus residuos, estamos hablando de las deyecciones, de sus vacas, de sus cerdos o de sus pollos. ¿Qué le va a obligar a hacer Europa y cómo lo puede gestionar un agricultor, un ganadero? En primer lugar, toda la normativa que Europa pone en marcha, van saliendo poquito a poco, año tras año. En enero del 2026 parece ser que se va a incrementar y van a salir ya la totalidad de normativas que imponen para la gestión sostenible y eficiente de estas deyecciones ganaderas. Y obviamente lo que te dicen es que todo esto lo tenemos que gestionar de una manera sostenible y eficiente. Pero todas las trabas burocráticas que ponen al ganadero son inmensas. Cuenta que tradicionalmente, al haber menos ganadería, se podían gestionar de otras maneras. ¿Por qué? Porque se podían hacer estercoleros fuera donde se fermentaba y al siguiente año se aplicaban a los campos. En estos momentos hay muchísimas más, se generan muchísimos más estiércoles en las granjas, y obviamente todo esto conlleva a poder hacer estas plantas de biogás para cumplir esa normativa, y dentro de la Agenda 2030 estos ganaderos podrán cumplimentar y cumplir con esta normativa. ¿En qué les ayuda en concreto? ¿Solamente porque les ayuda a ir en un sitio donde depositar esas deyecciones? No, también... Mira, gestionar estas deyecciones para ellos es un coste muy alto. O sea, toda la maquinaria que se necesita para esparcir en los campos, para gestionar estos estiércoles, es inmensa, es muy costoso. En este momento estas plantas de biogás lo que les proponen es estas deyecciones, cogerlas, meterlas en los digestores y todo esto poder hacer un compost que previamente luego se gestionará de una manera también eficiente para aplicar en sus campos. A la vez también valorizan los residuos, o sea, todos los estiércoles están valorizados y ponen un componente económico a esa cuenta de resultados de las explotaciones. En definitiva, les estamos diciendo a los ganaderos que tienen que cambiar su proceso. Ahora mismo estaban llevando al campo y esparciendo esas deyecciones, imagino, y le estamos diciendo que ahora deben llevarlas a una planta de biometano. ¿Cómo afecta esto a sus procesos? ¿Puede ser positivo o es negativo para su trabajo? Económicamente es positivo. Socialmente también es positivo, porque esas molestias de los olores cuando se esparcen en los campos, a la sociedad lo vamos a evitar. Económicamente
obviamente nosotros le vamos a pasar un digestato que va con una aplicación de 8 o 10 toneladas por hectárea, va a poder cubrir todos los NPKs que puede resistir esta tierra. Independientemente que cuando ellos hacen sus aplicaciones con un estiércol convencional, tienen que aplicar, vamos a poner un ejemplo de una hectárea de maíz, tienen que aplicar unas 70, 80, 90, 100 toneladas por hectárea, con unos costos inmensamente mayores que lo que nosotros proponemos o que las plantas de biogás se proponen. Pero esto les va a ayudar económicamente, pero tienen que cambiar su forma de trabajar, o realmente van a trabajar igual, van a trabajar menos, van a trabajar más. Mira, dependiendo de explotaciones, hay explotaciones que unas medianas o grandes explotaciones tienen destinados en su día a día 2 o 3 personas que se dedican a la gestión de todos estos residuos, a sacar esos residuos de los fosos, de las naves, y gestionar continuamente todos los días, esparcir por los terrenos y los campos, porque tienen muchísima generación. Esto va a cambiar su modo de vida. Imagínate que 2 personas en una explotación de esta que se pueda destinar a otras actividades, pues no sé, imagínate a lo que es la gestión ganadera, a ver los animales cómo están sanitariamente, etcétera, etcétera. Entonces van a cambiar el modo de trabajar, pero obviamente en esa va a ser mucho más cómodo, y ese impedimento que tenían ellos para deshacerse de todos estos estiércoles, pues lo van a tener cubierto. Independientemente que además lo van a tener cubierto, van a recibir una pequeña compensación económica a través de estos estiércoles. De alguna manera también les puede incluso beneficiar ante sus vecinos, ¿no? Porque donde hay ganado huele, normalmente. Bien. Y quizás si estas deyecciones ya no se van a quedar almacenadas en la explotación, sino que van a ir saliendo, olerá menos el campo. Evidentemente, en zonas muy, muy ganaderas como hay en estas provincias, yo me remito a Castilla y León, como puede ser Salamanca, zonas de Valladolid, Segovia, Ávila, que hay grandes concentraciones ganaderas, pues obviamente continuamente se están esparciendo todos los estiércoles en los campos. Obviamente cuando tú esparces un estiércol en el campo y está fermentando, esa fermentación genera un olor que no es nada agradable para los vecinos o los ciudadanos de las poblaciones. Independientemente que también la maquinaria pues tiene que pasar pues por los pueblos, las poblaciones, que tampoco es de grado. ¿Qué va a cambiar? Pues estas instalaciones lo que van a generar es que van a coger, nada más que salgan de las instalaciones, no van a ser capaces de que cuando se produce 25 a 30 toneladas, cogerlas, llevarlas a estas grandes instalaciones, gestionarlas de tal manera que las metan en estos biodigestores que son totalmente herméticos, que es lo que genera el metano, y si son totalmente herméticos, esto no da olor. Pero una vez que esto se digiere, con un tratamiento térmico de 50 a 60 grados de temperatura, es un compost que se va a generar y que luego posteriormente se va a retornar a estos ganaderos para que apliquen en sus campos, de una manera mucho más sencilla y mucho más económica que lo que anteriormente estaban gestionando. Tú estás muy en contacto con los ganaderos, que me consta. Cuando tú les hablas de esto, ¿ellos tienen alguna desconfianza hacia este sistema? Como te he comentado, José Antonio, cuando nosotros empezamos con todo esto hace ya 4 años, pues obviamente todo esto por la desinformación que se tenía, que es uno de los grandes problemas que también tiene el campo español, que desde las administraciones públicas no tienen esa información veraz y objetiva que otras actividades económicas tienen. Entonces, como te digo, hace 4 o 5 años, obviamente, cuando hablabas de estos tipos de proyectos, los ganaderos evidentemente decían, ¿pero esto qué es? ¿Tú nos vas a recoger el estiércol y encima nos vas a dar dinero por ello? Había muchísima desconfianza. Una vez que todos estos procesos y pues compañías emergentes ya se comienzan a desarrollar estos proyectos y ya se implantan algunos proyectos en España, es cuando ya el ganadero se da cuenta de que evidentemente ya tiene más información, ya a través de las redes y de internet, pues obviamente se van informando y se dan cuenta que en Europa está totalmente desarrollado estos tipos de proyectos y que España y algún otro país pues falta desarrollar, y no solo en España, en el mundo. En la actualidad los ganaderos, hay muchísimos ganaderos que están deseando de que las plantas
se construyan y que puedan gestionar sus residuos a través de estas plantas. ¿Por qué? Porque la normativa que hay actualmente desde la administración es muy exhaustiva, que se gestione de una manera eficiente y sostenible. Pero una manera eficiente puede ser, pero sostenible, pues de momento yo creo que no es, porque obviamente se necesitan estas instalaciones para tener esa sostenibilidad. Y ellos, el modelo que prefieren los ganaderos es que haya que sea una inversión de una empresa externa, es decir, y simplemente ellos se deshagan. ¿O tú has visto que hay algún movimiento o de grandes ganaderos que pueden hacer la inversión, o asociaciones de ganaderos que puedan de una manera asociada hacer la inversión y tener su propia planta? ¿Qué modelo prefieren? Aquí en Castilla y León no dudo de que haya explotaciones ganaderas, empresarios que apuestan mucho por la tecnología y han sido capaces de gestionar o de hacer esa inversión en una planta de biogás para su autoconsumo. Esas plantas pues obviamente generan ese metano mueve unos motores que producen electricidad y bueno, pues son autosuficientes. Pero de esas explotaciones son las mínimas que hay. Ahora lo que se está haciendo en Castilla y León es hacer estas instalaciones de gran capacidad, aproximadamente de 150.000 o 200.000 toneladas, además de ser unos proyectos escalables y que puedan ser ampliados en un futuro. Son capaces de producir ese biogás para ser menos dependientes a nivel Estado, ser menos dependientes, que en un futuro pues bueno, podamos ser y generar este biogás que España necesita. Entonces la conclusión es que hay muchísimos más ganaderos que asocian a que la inversión la hagan otra empresa externa y que la gestión la hagan estas empresas. Eso hablando de ganaderos, si pensamos en agricultores, ¿hay en Castilla y León también residuos agrícolas que no tengan otro uso y que puedan ir también a una planta de biogás? Pues sí, mira, en la agricultura hay agricultores que puede ser, por ejemplo, paja que se moja, porque obviamente la paja no se guarda siempre en naves, y todo lo que es la capa de arriba se moja, que se tiene que tirar, se tiene que gestionar. Y obviamente se puede gestionar a través de unas plantas de biogás, o cualquier humedad que tenga el cereal que haya tenido micotoxinas y que obviamente se tienen que deshacer de ellos, pues una manera eficiente y sostenible es también acudir a las plantas de biogás. O, ¿qué te diría yo? Unos silos que se generan también y cuando no se hacen en buenas condiciones también generan esas micotoxinas que no son aptas para el consumo de los animales. Pues obviamente también se pueden gestionar a través de estas plantas de biogás. Las plantas de biogás son una manera muy sostenible, factible y que protege al medio ambiente. Los agricultores y ganaderos están totalmente decididos, apuestan por estos proyectos porque ellos son los más interesados en proteger la naturaleza, ellos viven de ella. No hay nadie que te pueda estar más interesado con ellos. Y ellos lo que quieren, que la sociedad vea que ellos quieren asociar a estos proyectos porque ellos protegen su medio de vida. Pues seguramente tienes toda la razón. Si seguimos pensando en los agricultores, ellos son los que van a aprovechar después esos digestatos. ¿Realmente el digestato es un buen abono? O sea, ¿van a poder utilizarlo igual que están utilizando ahora las deyecciones para que sus campos y sus cosechas sean mejores? Mira, tenemos dentro de lo que hemos hablado de la normativa europea, los abonos, sobre todo los abonos sólidos, luego sí que podemos hablar del líquido. Los abonos sólidos, para hacer una buena aplicación en los campos, lo primero que tenemos que tener es abono bien fermentado, o sea, todo lo que son las deyecciones junto con la paja, la cama, en cualquier tipo de lugar, se necesita que se fermente. Para hacer esta fermentación normalmente se utilizaban, en la actualidad también hay, se estructuraban, se hacían estercoleros en las fincas para que esa fermentación se hiciera a lo largo de un año y luego aplicar, una vez que terminaba un año, aplicar a los campos. ¿Por qué se hacía esto? Bueno, porque el estiércol obviamente va muy cargado sobre todo de amoníaco, y ese amoníaco pues quemaba todo lo que eran los microorganismos y nutrientes que tenía el suelo. Por eso se hacía fermentar anteriormente durante un año. En este caso, los abonos que van a generar estas plantas, los digestatos,
lo que va a pasar es que obviamente vamos a tener tres ventajas. Vamos a generar un IPK pues bastante atractivo, bastante más barato que lo que tenemos de los abonos nitrogenados, y vamos a poder aplicar en los campos en cualquier momento que nosotros deseemos. No sé, imagínate, cosechan un maíz, a los 3 o 4 días hagan y pueden aplicar este digestato. Pero fíjate, yo siempre pongo el ejemplo de los ganaderos. Digo, si nosotros usamos el compost, que es el digestato, el compost para nuestros jardines, para las flores, que son unas plantas delicadas, ¿cómo se comportará una cebada, un trigo, un maíz con este tipo de abono? Pues inmensamente mejor. Y sobre el tema del precio, que seguramente también les interesa mucho a los agricultores, ¿este compost, este abono, va a ser para ellos más caro, más barato que lo que están utilizando ahora? ¿Se sabe? Pues mira, te puedo dar información de todo lo que ahora tenemos. Ahora comienza realmente la sementera en Castilla y León del cereal. Ahora tenemos, con todo el problema, no sé si decir geopolítico o político, que tenemos con Rusia, que son en la que nos proviene de todos los componentes nutricionales que usan los abonos nitrogenados. Podemos decir que, por ejemplo, un triple 15 de potasa, 15 de nitrógeno, 15 de fósforo, pues está rondando de los 800 a los 900 euros por tonelada. Quiere decirse que nosotros en una tonelada de un compost que ya está funcionando en otra parte de España, vamos a decir Comunidad Valenciana o Tehuel, generamos, si hablamos unidades nitrogenadas, por cada tonelada generamos 27 kilos de nitrógeno. Si me dices el precio a cómo se está la tonelada, son alrededor de los 30, 35, 25 euros la tonelada. Con respecto al triple 15, que está con 800, 900 euros la tonelada, yo creo que podemos sacar conclusiones de que es totalmente muchísimo mejor, muchísimo más económico. Además que el abono orgánico lo que te hace es que estructura el suelo. Los suelos que son muy flojitos, lo que te hace es que estructura el suelito, los compacta, y los suelos que son muy calizos lo que te hace es que te los estructura y te los separa. Y al tener una forma amoníaca, lo que hace es que esos nutrientes, esos microorganismos generan esa flora que necesitan las plantas para que esos nutrientes acudan y se mantengan más la humedad en la planta. Pues parece que el despliegue de la industria del biometano puede beneficiar mucho tanto a agricultores como a ganaderos. ¿Qué ocurre con el resto de la población rural? ¿También se va a beneficiar si se implanta una industria de este tipo en su pueblo o en su región? Bueno, estas industrias, lo que se ha visto por otras zonas, es que generan ese tejido empresarial que el medio rural necesitamos. Bueno, Antonio, date cuenta que el medio rural, no solo España, en Europa se ha despoblado, le estamos abandonando. Que es verdad que hay muchas personas que dicen que hay que apostar por el medio rural, pero realmente no se apuesta nada. La inversión no viene al campo. Y no viene al campo porque la juventud no quiere quedarse en el campo. O sea, la evolución de la sociedad ha sido el tener más comodidades que el campo hoy no las tiene. Cuenta que en comarcas desoladas y que los pueblos se están abandonando con un poquita población, ahí no tienen unos servicios médicos adecuados, no tienen una red wifi adecuada para poder ir a trabajar, no tienen esos servicios sociales, los servicios de educación, los servicios de comunicación. O sea, nos falta mucho. Que todas estas inversiones que vengan a una comarca la cambian, y yo creo que la van a transformar total y absolutamente. Si cada instalación de estas genera alrededor de los 30, 40, 50 puestos de trabajo, pues obviamente lo que necesita el campo y el medio rural. Pues ha sido un placer hablar contigo, Ángel. La verdad es que es muy interesante la visión que tú nos das de primera mano de esa población que vive en el campo y que al final es la que va a convivir con las plantas de biometano y se va a beneficiar de ellas. ¿Podemos hablar también de alguna desventaja? ¿Puede atraerles algún problema? Podemos hablar hoy de tan solo una desventaja: la desinformación que tienen ahora en estas zonas rurales. Tendríamos que ser capaces de informar
más objetivamente de todos estos proyectos. También una desventaja que se tiene es que hay algunos grupos, unos grupos de personas que están en contra de todo lo que sea generar riqueza en el medio rural. No solo de estas plantas, están en contra de un ganadero que quiere seguir viviendo en su pueblo, con su gente, con su familia, y que quiere invertir y arriesgar su capital en hacer una nave de cochinos o una nave de terneros, que no nos damos cuenta que los ganaderos son los que nos proporcionan todos los días los alimentos en nuestras mesas. No nos damos cuenta que encima España y Europa generamos unos alimentos de tan alta calidad que no la tienen en ningún lugar del mundo, que generamos salud, porque nuestra salud comienza por nuestros alimentos, y estos alimentos son de alta calidad, con unas certificaciones que no la tienen, ya te digo, en ninguna parte del mundo. Esto es lo que tenemos que generar y lo que tenemos que apoyar al sector primario, y olvidarnos de este grupo de gentes que siempre están en contra de todos nosotros. Pues muchas gracias, Ángel José. Tecnial, ha sido un placer hablar contigo. El placer ha sido mío. Muchas gracias, José Antonio. Cuando quieras.